Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Clarisa Situcpot, estudiante de la Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. En esta ocasión les voy a explicar un poquito acerca del desarrollo e implementación de acceso a datos en el sistema del proyecto integrador que estamos desarrollando. Entonces, para empezar a hablar acerca de este tema, es importante conocer los requisitos o los aspectos a tomar en cuenta para conectar a una base de datos. En este caso, estos serían los principales. En primera parte necesitamos tener una interfaz gráfica, luego obviamente la base de datos ya creada. Al igual necesitamos manejadores, drivers y librerías importadas en Java, ya que este es el lenguaje de programación que estamos utilizando para dicho proyecto. Así como también necesitamos métodos que realicen la conexión ya sea mediante URL, password o contraseña y también de un usuario. Por otra parte, necesitamos verificar que la conexión sea exitosa. Y precisamente para eso nos sirven los métodos en el paso anterior. Por otra parte, en este caso, para nuestro proyecto requerimos 3 botones, por así decirlo, en la interfaz de Java. Y para hacer que esos botones funcionen y se conecte a la base de datos hecha en MySQL, pues necesitamos crear un método para agregar, modificar y eliminar datos. Seguidamente, después de que ya tengamos todos estos métodos listos, vamos a tener que hacer pruebas para corroborar que el sistema del proyecto integrador funcione. Es importante mencionar que estas pruebas se realizan en la interfaz gráfica creada en Java anteriormente. También, por último, necesitamos verificar que los cambios hechos se realicen también en la base de datos. En este caso, como lo había mencionado, en MySQL. Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos la base de datos. Siguiendo con el tema, también es importante tener en cuenta estas funcionalidades principales del lenguaje SQL. En este caso tenemos 3: Insert, Update y Delete. Insert sirve para agregar registros, Update para modificar registros y Delete para eliminar dichos registros, que como nos podemos dar cuenta va a servir para estos 3 métodos principales en nuestro programa. Ahora vamos a pasar a los aspectos técnicos a considerar. En este caso necesitamos tomar en cuenta las versiones del manejador de la base de datos y también los drivers. Esto es muy importante porque si las versiones no son compatibles, simple y sencillamente nuestras conexiones no van a funcionar. No va a ser, podríamos pensar que es un problema con el lenguaje Java o alguna sintaxis mal hecha. Sin embargo, muchas veces nada más trata de la compatibilidad de las versiones. Otro aspecto técnico a considerar es la conversión de datos, ya que tenemos que conocer muy bien las sentencias que necesitamos usar para convertir datos de Java a SQL o viceversa, de SQL a Java. También necesitamos considerar nuestros controladores y nuestras librerías, que en este caso necesitamos que sea API Java Basic Control. Ahora vamos a pasar a las experiencias adquiridas durante el proceso de este proyecto, que en mi caso, bueno, la verdad es que conocí las sentencias o las sintaxis más usadas tanto en Java como en MySQL para poder ya sea insertar, modificar o eliminar registros dentro de una base de datos que previamente también se necesita crear. Todo esto en el lenguaje SQL. Principalmente
Las sentencias que utilicé con más frecuencia fueron la de select, insert, update y delete. Estoy muy conforme con estas experiencias, ya que ampliaron mi panorama acerca de la creación de base de datos y su conectividad con una interfaz gráfica, que en este caso fue creada con lenguaje Java. Por último, mis recomendaciones hacia otros programadores al momento de hacer una conexión a una base de datos serían las siguientes. Principalmente necesitamos agregar el driver de base de datos a nuestro proyecto. También necesitamos conocer las variables de Java y los atributos de la base de datos para que precisamente haya una compatibilidad y puedan funcionar adecuadamente. También tenemos que tener en cuenta que nuestra base de datos debe estar bien hecha. Si podemos evitar la redundancia, mucho mejor. También necesitamos tener nuestros drivers actualizados constantemente para mejorar la funcionalidad de dicha base de datos. Por otra parte, también conocer el lenguaje SQL, ya que eso es lo primordial para poder trabajar con las bases de datos. Y por último, también siempre necesitamos tener una interfaz gráfica que se comunique con nuestra base de datos. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.